Así que bueno, acá está con nosotros Juan Jerez, para los que no lo conocen, es un compañero del MST, Nueva Izquierda, es miembro de la Dirección Regional Oeste del MST, Izquierda al Frente, y bueno, lo dejamos con él. ¡Aplausos, che! Es raro hablar con micrófono, pero... No, alrededor de la causa Maldonado, nosotros queríamos hacer varios debates de lo que está pasando en el país y sobre todo las causas de por qué se llega a esta situación, tanto por la desaparición de Maldonado, sino por la disputa más general que hay alrededor de los pueblos originarios y la lucha incesante que vienen teniendo los pueblos originarios en los últimos 10 años. Porque nos parece que es importante, por un lado, lo que estamos haciendo, una gran actividad y una gran agitación política y de poner en relieve la situación de Maldonado, la situación de la desaparición forzada, pero también queremos hacer un debate más profundo de cuáles son las causas de por qué suceden estas cosas, ¿no? Creemos que es casi fundamental, tanto como estar en la calle reclamando la aparición con vida y encontrar los responsables de por qué se da esta situación, como empezar a discutir por qué motivos se dan estas cosas. En un principio yo creo que en general más o menos todos venimos escuchando a grandes rasgos lo que es la causa concreta, ¿no? Ayer hubo una noticia importante como para reflejar lo que significa el pueblo movilizado, que es el juez, que más que juez era parte, ¿no? Fue desplazado de la causa. ¿Por qué parte? Porque nunca actuó independiente, siempre actuó casi como el primer defensor de los principales sospechosos alrededor de la causa, que era la gendarmería. Estuvo la justicia, que en cierto sentido tiene que ser equitativa, siempre defendió a los gendarmes y estuvo casi 55 días amparando la hipótesis más probable y la que se empezó a manejar desde un principio desde los organismos de derechos humanos, desde la familia de Santiago Maldonado, que era que la desaparición venía por parte de la acción de la gendarmería. La situación en Pulov surge alrededor de un reclamo por la detención injusta de uno de sus dirigentes, de un lonco llamado Jonas Walla, que la justicia argentina, sin tener ningún tipo de causa en la Argentina, la justicia lo detiene por una supuesta causa en Chile. Eso empezó a generar, sobre todo en los pueblos mapuches de la Patagonia, de la zona de Bolsón, Esquel, Bariloche, Neuquén, un rechazo muy grande y se empezaron a hacer medidas de acción directa, porque hacía ya casi más de 2 meses que estaba detenido sin ninguna causa en la Argentina. Entonces esto empezó a generar movilizaciones y quizás la herramienta más concreta que tienen los pueblos originarios para generar su reclamo y para poner en relieve su reclamo, que es el corte de ruta. Este corte de ruta se dio en Pulov, que es una de las comunidades mapuches, que queda en la ruta 40 entre Esquel y el Bolsón. Y el día 31 de julio se hace un corte de ruta, que es desalojado violentamente por la gendarmería, y al día siguiente genera detenidos y demás, y al día siguiente se intenta un nuevo corte de ruta, y ahí es donde desaparece Santiago Maldonado. El día anterior, ante el corte de ruta del pueblo mapuche,
de la comunidad de Pulov, en Resistencia, había orden judicial de desalojo de la Ruta 40. El día primero, cuando es que se da el último enfrentamiento y la última vez que se lo ve a Santiago Maldonado, no había ninguna causa judicial, ningún despacho del juez para desalojar, y lo que se dice es que no había no se había alcanzado a cortar la ruta, que la gendarmería ingresa al territorio mapuche a hacer casi una cacería. Ayer, si siguieron las noticias, se empezaron a encontrar audios escalofriantes de muchos de los gendarmes que decían: les dimos bala a todos los indios, a Santiago le estaba en la camioneta de tal. O sea, lo que empieza a demostrar lo que la familia reclamó desde un principio. La familia y los que nos empezamos a movilizar, ¿no? Porque nosotros fuimos, como MST, uno de los que también fuimos parte de las primeras movilizaciones. Justo 11 días después de la desaparición se genera el viernes anterior a las elecciones una gran movilización en la que fuimos parte con el partido y con el MST, y donde ya claramente se manifestaba que la principal responsable de esa situación iba a ser las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, que es un poco la fuerza de élite del gobierno macrista, pero también de los gobiernos pasados. O sea, la Gendarmería es un poco el intento de recomponer la credibilidad de un sector de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Tan desprestigiados los cuerpos militares, el ejército y demás, vienen intentando los últimos 10, 15, 20 años generar alrededor de la Gendarmería una cierta unidad de la Fuerza Armada no corrupta, que defiende a los ciudadanos. De hecho, una Fuerza Armada que de hecho siempre actuó en la frontera, los últimos 15, 20 años empezó a tener mucha implicancia en los territorios. De hecho, nosotros los vemos acá, los vemos en el Sarmiento, los vemos en los barrios, por esa necesidad que empezó a tener el régimen político y el sistema de empezar a darle credibilidad a una Fuerza Armada muy desprestigiadora. ¿De dónde viene ese desprestigio de la Fuerza Armada? ¿Y de dónde viene ese impulso del pueblo argentino ante la situación de que una desaparición como la de Santiago Maldonado genere un proceso de indignación y de movilización y de lucha tan inmenso como el que estamos viendo? Para nosotros es una clave a debatir. ¿Por qué sucede? ¿Por qué ante la desaparición de un compañero se genera este revuelo? Nosotros creemos que, y lo definimos nosotros creemos que en la Argentina, a diferencia de otros países en el mundo, el proceso de caída de la dictadura militar, la última dictadura militar que destruyó el país económicamente, pero que generó 30.000 desaparecidos, o sea, generó 30.000 desaparecidos al servicio de endeudar y destruir económicamente al país y meter un plan económico nefasto de destrucción del futuro de la Argentina. En la Argentina la caída de esa dictadura militar no se dio de una forma tranquila, por así decirlo. Nosotros creemos que en el 82 lo que hubo fue un proceso de revolución democrática que termina con los militares echados a patadas del poder. Cosa que no se dio, o se dio en muy pocos países, y sobre todo en los que fueron parte del Plan Cóndor en América Latina. El fracaso en la guerra de Malvinas, el fracaso económico, la destrucción del país, generó un combo en la Argentina, y que se empezaba a demostrar que los crímenes que generó la dictadura contra la vanguardia trabajadora, obrera, estudiantil, que quería pelear por un país distinto, que
desapareció una generación de luchadores, generó en el 82, por lo menos para nosotros desde nuestra explicación, un proceso que no fue inédito, pero fue muy profundo en la Argentina, que termina con todos los milicos fuera del gobierno y fuera del poder, con la institución fundamental de los regímenes políticos y del tipo de sistema capitalista que vivimos, que es la Fuerza Armada, con un desprestigio muy grande. Los compañeros de aquella época relatan, o sea, hasta el 82, 83, todos le tenían miedo a la dictadura y a los militares. Del 82 al 83, el odio fue eterno, o sea, el odio y el desprestigio de esas Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros creemos que eso es un proceso que es clave en la conciencia del movimiento de masas y del pueblo argentino, que sigue casi 30 años después, 35 años después, sigue vivo en la cabeza del movimiento de masas y en el de los trabajadores, que cada estudiante, cada nueva generación que nace en la Argentina ingresa a la vida política o a las ideas sabiendo que los militares no sirven para nada, que cada vez que se meten hay un desaparecido, hay un gatillo fácil, cada vez que intentan una opinión política es para reventar a los trabajadores. Y nosotros creemos que eso es un fenómeno enorme. Que no sé, por ejemplo, si uno lo piensa desde los derechos humanos, en la Argentina el avance que hubo en relación a los casos y a los juicios contra el genocidio es inmenso. Uno lo puede traducir en cifras. En la Argentina, producto de este proceso de movilización y revolución democrática que hubo en el 82, hoy hay cerca de 500 genocidas, ¿no? 500 genocidas presos, o sea, condenados, y más de 1000 genocidas por ir a condena, o sea, que sigue un proceso que cada tanto se ve en la noticia: cayó tal, el apropiador de tal menor, o el responsable de tal grupo de tareas. Hay más de 1000 genocidas procesados. Y si uno se pone a comparar, por ejemplo, otro genocidio emblemático hacia los trabajadores y a la humanidad fue el genocidio nazi, ¿no? Que acá hubo 30.000 desaparecidos. Los nazis mataron 6 millones de judíos, gitanos, rojos, comunistas, socialistas. Solo hubo no más de 50 condenados del nazismo. Digo, para trazar un paralelo de lo que significa. Acá hay 500 condenados y puede haber 1000 más que están por caer, que si continúa la fuerza, digo, lo que vivimos, el proceso que vivimos con el intento de la Corte Suprema de darle el 2 por 1 a los genocidas, que terminó con una movilización de cientos de miles en todo el país, eso sigue vivo. Y en otros países, como genocidios mundialmente emblemáticos, no hay 54 condenados por el nazismo. Para nosotros es un proceso que no tiene que ver esencialmente con las ganas de tales o cuales gobiernos de querer enjuiciar a los genocidas, sino que para nosotros viene de abajo, viene de la fuerza arrolladora que tiene el movimiento de masas ante esta situación, que no va a permitir que nuevamente suceda lo que sucedió en el 76. Creemos que va a ser muy difícil que cualquier gobierno intente borrar de la cabeza ese elemento del pueblo argentino. Va a tener que hacer esfuerzos denodados para lograrlo. Intenta, ¿no? El gobierno de Macri, estamos viendo que intenta generar una nueva ideología alrededor de las desapariciones.
pero nosotros creemos que está en un terreno muy complejo de que lo logre. Ahora, esto es en relación, para nosotros, esta fuerza arrolladora alrededor de la pelea por los derechos humanos tiene una manifestación concreta hoy con la desaparición de Santiago Maldonado. Y lo que genera ahora, ¿a qué se debe que... ¿Cuál es el trasfondo económico que hace que un pibe, ¿no?, común y corriente diga, me voy a luchar, que vivía acá, en Quilmes, que diga, tome la decisión de irse a luchar a la nada, no es la nada, pero es la Patagonia, un terreno agreste, ustedes ven en todos los reportajes salen todos los periodistas, todos con un gorrito porque hace un frío tremendo. ¿Qué hace? ¿Qué sucede para que alguien tome esa decisión? Nosotros creemos que hay un trasfondo económico alrededor de esta situación y tiene que ver con la lucha histórica, que podemos decir que tiene más de 500 años, de los pueblos originarios, por defensa de su cultura y de su patrimonio, pero que los últimos 10, 12 años, se volvió mucho más concreta y mucho más evidente, ¿no? El sistema en general ha intentado generar una ideología en casi todos nosotros de que somos un pueblo que vino de los barcos, ¿no? En general, la mayoría debemos tener apellidos italianos, españoles, polacos y demás, pero en general, ¿no? Vascos. Tenemos... se fue generando una ideología, ¿no? El sistema fue generando una ideología de que nuestro pueblo es un pueblo venido de los barcos. Y en realidad es una combinación, una mixtura enorme de esa inmigración enorme con los pueblos originarios. En Argentina, el 10% de la población es netamente originaria. El nivel de pueblos originarios en la Argentina es muy superior, o sea, el porcentaje de pueblos, de personas que se reconocen, ¿no? Porque después hay muchos que no nos reconocemos, ¿no? Pero que tenemos claramente sangre porque nuestros padres habrán sido de Santiago y... el porcentaje poblacional de pueblos originarios en la Argentina es, por ejemplo, muy superior al de Brasil. O sea, casi el 10% de la población se reconoce originaria, y en Brasil esos índices no superan el 5%. Hay más de 4 millones de originarios en la Argentina que se reconocen como tales, y más de 2.000 naciones y comunidades originarias, ¿no? Es inmenso, digo, uno que vive en la ciudad puede decir, la verdad, ¿dónde están? Pero sí, existen. Existen en el norte, existen mucho en la cordillera. Creemos que es un sector político, social, que últimamente viene muy movilizado, ¿no? Y que, si bien no es parte de las grandes urbes de la Argentina, donde se cocina un poco la política y la realidad, son parte de los procesos políticos y sociales en la Argentina. Su pelea histórica siempre fue por el territorio, ¿no? Su pelea histórica no por la tierra, porque ellos no tienen la concepción de tierra. Los pueblos originarios no tienen la concepción del territorio, porque para ellos la tierra no es algo individual, o sea, de apropiación individual, sino de apropiación de una colectividad, de un común de gentes, de personas, de una comunidad.
su pelea histórica es por ese territorio. Usurpado en la Argentina en particular, usurpado históricamente por la colonización española, pero en la Argentina en particular, usurpado por distintas campañas que han destruido a esos pueblos originarios. Por ejemplo, la más reconocida es la famosa campaña del desierto, ¿no? Que no era ningún desierto, ¿no? Para que lo sepamos, digo, no había un desierto, sino que había miles y miles de habitantes que fueron masacrados al servicio de una necesidad, que es en los albores del país la necesidad de empezar a conformar el Estado que después se impondría a todo el resto de la nación y a todas las naciones originarias, que es el Estado típico capitalista. Nosotros creemos que ahí viene una parte de la lucha, pero se recrudece esa lucha desde el 2006 en adelante, porque hay una ley que se votó en el Congreso en el 2006, que es la ley 26.160 de pueblos originarios. En pleno proceso posterior al argentinazo, a la caída de los varios presidentes, el proceso de movilización que dio el 2001, 2002, las asambleas, se vota en la Cámara de Diputados y la de Senadores una ley que plantea el relevamiento a nivel nacional de todas las comunidades y pueblos originarios, y que impide el desalojo de esas comunidades hasta tanto no se haga el relevamiento de cuáles son sus tierras. Obviamente, hay una disputa alrededor de eso, porque las tierras de los pueblos originarios solo es posible saber si son de los pueblos originarios desde su cultura, ¿no? No desde la apropiación que hicieron los distintos mercaderes de la tierra y los distintos terratenientes durante siglos, o durante los últimos 100 años en la Argentina. Esa ley es un poco el principal factor de disputa que hay, y por eso se dan estos procesos de lucha en los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque este relevamiento nunca se hizo. Y lo único que se viene logrando es la prórroga de la ley que impide el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras. Porque evidentemente lo que hacen los pueblos originarios es: esta tierra es mía porque acá tengo enterrado a mis ancestros, pero el título de propiedad es de Benetton, es de Lázaro Báez, es de Vale Brasilera. O sea, el territorio donde los pueblos originarios vivieron históricamente está todo privatizado. Tiene dueños con título de propiedad. Lo que plantean los pueblos originarios es que eso no se puede vender, porque eso es de los pueblos originarios. Y es anterior a cualquier proceso de propiedad que se haya generado con la campaña del desierto y demás. Esta ley lo que le permitía es que no se los podía desalojar. Y ahí viene la gran confrontación entre el Estado, el régimen, las fuerzas policiales, la gendarmería y los grandes grupos empresarios y terratenientes como Benetton. Benetton tiene 1 millón de hectáreas en Argentina. Lewis tiene 400.000, 600.000 hectáreas. De los 5 terratenientes más grandes de la Argentina, 3 son extranjeros. Ahora uno se puede poner a pensar, ¿y qué? O sea, Pulov, creo que son entre 80 y 100 hectáreas. O sea, ¿qué le costará a Benetton, ¿no?,
que tiene 1 millón, perderse 100 hectáreas, 1000 hectáreas, ¿no? ¿Qué le puede costar a un Benetton esa enorme cantidad que de darle a los mapuches ese pedacito? Y ahí viene el problema de por qué la pelea tan encarnizada. En cierto sentido, los pueblos originarios confrontan con este modelo económico por 2 vías. Una es que esa tierra, aunque es un montón, es la necesidad de estos grandes grupos económicos de cada vez monopolizar más el mercado y el territorio y la tierra. Cuanto más monopolizan y cuanto más tierra tienen, más ganancia van a tener. Esa es la ley del capitalismo. Cuanto más ganancia tenés, más ganancia vas a poder hacer. Cuanto más recursos tenés, más ganancia vas a poder hacer en el futuro. Y por otro lado, el tipo de comunidades no ayuda a su mecánica mercantilista, ¿no? A la mecánica y a la ideología mercantilista que nos impone, por ejemplo, el sistema capitalista a todos nosotros, digo, de comprar, 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 comprar. Justamente los pueblos originarios están muchas veces al margen de esas necesidades. Entonces, por esa vía se vive un enfrentamiento tan crudo y el gobierno intenta favorecer a estos empresarios. Para nosotros, este debate de qué es el modelo Benetton, nosotros le llamamos el modelo Benetton económico, que es en el sur del país, megaminería, turismo de élite, fracking, o sea, tierra al servicio de casi la destrucción del sistema y de la ecología, pero en el norte también, porque no es solo en el sur que suceden estos problemas. En el norte, las comunidades Huichi, Com y demás, también. De hecho, hace 3-4 meses la comunidad Com tiene preso a Agustín Santillán, que es uno de sus referentes. Por el mismo caso, desde otro modelo, el modelo de la soja y la extensión de la frontera de la soja para cada vez hacer más soja, para venderle la soja a los chinos para que hagan nafta, por así decirlo, para que hagan fuel oil para sus empresas. Porque en última instancia vivimos en una época capitalista en la que la necesidad de generar una extracción cada vez más grande de los recursos naturales es fundamental para que estos sectores hagan ganancias. Nosotros creemos que eso es también parte del debate alrededor de lo de Santiago Maldonado. Y por eso lo queremos comentar y lo queremos decir. Creemos que es el trasfondo económico que genera los Santiago Maldonado. Porque vamos a seguir peleando, pero es importante debatir cuál es el trasfondo económico, de por qué van a seguir existiendo. Ahora, nosotros creemos que, y un poco para ir terminando, nosotros creemos que es necesario también debatir cómo se sale de esta situación, ¿no? Primero, cómo se da una pelea encarnizada alrededor de la aparición con vida de Santiago Maldonado. O sea, como primer elemento. Pero también queremos empezar a charlar o poder debatir cómo se sale de esta estrategia capitalista que hay permanente que domina a los gobiernos, no solo sino también nosotros creemos que el pasado, el gobierno del kirchnerismo nunca rompió la estructura capitalista, ni tuvo intenciones de hacerlo. Por un lado, ¿cuál es la salida? Nosotros creemos que las movilizaciones, la movilización que se dio el 1 de septiembre fue un golpe tremendo al gobierno y que lo hizo
de una estrategia judicial que tenía de intentar culpar al puestero, al estanciero, que se había ido a Chile, que lo habían visto en Entre Ríos, reventó, la movilización reventó esa estrategia. Esa estrategia judicial que tenía el gobierno de tratar de liberar a la gendarmería de la desaparición. Día a día la movilización, el proceso por abajo que decíamos un poquito al principio, reflejó que si la gendarmería tiene algo que ver, lo íbamos a terminar encontrando, y la movilización del primero generó ese golpe y esa salida parece. Nosotros creemos que hay que mantenerla, esa movilización. No solo se viene el primero, una nueva movilización a Plaza de Mayo, y hay que redoblar el esfuerzo, sino todas las actividades que venimos haciendo, todos los afiches que pegamos, todas las charlas que hacemos, charlas en los barrios, o sea, ahí nos juntamos acá, bueno, tenemos que pensar cómo nos juntamos, cómo sirve la casa o los lugares donde cada uno está para invitar a más vecinos y hacer este debate. Para nosotros eso es fundamental para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Ahora, creemos también que sí, siguen buscándolo los mismos que son responsables de su desaparición. Va a ser difícil encontrar, va a ser difícil saber qué pasó. Por eso planteamos con necesidad cada vez más urgente, y la salida de Otranto como juez de la causa lo plantea más todavía, la necesidad de que se forme una comisión por la verdad, una comisión investigadora independiente. Así como fue la CONADEP en los 80, que con todos los poderes del Estado pudo averiguar e investigar qué sucedió con los desaparecidos. Nosotros creemos que hay que formar algo parecido para encontrar lo que pasó con Santiago Maldonado, para encontrarlo y saber qué pasó con Santiago Maldonado. ¿Quiénes son? Del primero al último responsable. Los concretos y los políticos, porque creemos que atrás de el soldado que le tiró una piedra o que gatilló, hay una responsabilidad política. Y hay un jefe que lo hizo, que dio la orden, y jefes que intentaron encubrir. Y eso llega hasta Bullrich, creemos. Por eso planteamos con mucha fuerza que si se mantiene Bullrich, que en realidad es estratégico que caiga Bullrich, porque sería la manifestación concreta de cómo el gobierno es responsable de esta situación. Nosotros creemos que hacia lo de Santiago Maldonado creemos que son las dos necesidades, la movilización, pero empezar a debatir la necesidad de una comisión investigadora independiente, una comisión por la verdad. Pero también hay otros. Hoy se estaba debatiendo, alrededor de esta ley 26.160, la necesidad de la prórroga. Porque este debate de Santiago Maldonado y esta situación de Santiago Maldonado puso en relieve algo que querían esconder. Tanto el gobierno como las oposiciones. Que era la ley 26.160 cae el 23 de noviembre. O sea, el 23 de noviembre, si no hay una prórroga de la ley, puede la justicia, los gendarmes empezar a desalojar pueblos originarios. El 23 de noviembre, nos faltan casi 2 meses. Creemos que hay que generar una movilización grande para que se vote inmediatamente una prórroga y que se haga un relevamiento de los pueblos originarios y que se les dé la propiedad de la tierra a toda la comunidad, no a un representante, sino si es necesario que se cambie para que toda la comunidad sea propietaria de su territorio. Creemos que es fundamental eso, porque es ir al hueso del problema, para que el enfrentamiento entre los pueblos originarios y el sistema, los Benetton, los Lewis, no sea
no sea permanente y no tengan que estar cada 2, 3 años pensando, uy, si no viene la prórroga me echan de donde vivo y de mi tierra ancestral. Ahora, creemos que estas peleas que son concretas hay que empezar a plantearse cómo hacemos una pelea general. Porque nosotros creemos que el gobierno le fue muy bien en las elecciones. Y es una situación contradictoria, porque si bien se generan movilizaciones en contra del gobierno, al gobierno electoralmente le fue bien. Pero nosotros creemos que es responsabilidad de no haber podido, y que desde los espacios que venimos planteando debates más profundos, no haber podido conformar una alternativa unitaria que le dé pelea a este sistema. Porque nosotros no creemos que para pegarle a Macri haya que encadenarse nuevamente en el pasado de corrupción, de inflación y demás. No creemos que la salida al macrismo ajustador sea el kirchnerismo ajustador. Creemos que es necesario empezar a construir una alternativa que rompa esa lógica. Creemos que es una tarea pendiente desde la izquierda a la unidad para lograr eso. Y queremos debatir entre nosotros, pero hacia afuera, de la necesidad de empezar a construir primero un proyecto de izquierda, pero que sea amplio y abierto a todos los sectores. Y en ese marco queremos discutir que se sumen o que podamos empezar a debatir si esa pelea no la tenemos que dar juntos. Porque para pelear contra el sistema que termina generando nuevos Santiago Maldonado, nuevas represiones a los pueblos originarios, es necesario empezar a pensar un sistema en el que lo mercantil, la represión, no sea la moneda corriente. Tenemos que, y eso se construye alrededor de una alternativa política. Pero, para no extenderme mucho más, que ya fue demasiado, esta era un poco la intención de plantear estos varios debates que tenemos, para profundizar un poco en cuáles son las causas, tanto de lo de Santiago Maldonado como de cuál es el trasfondo económico de por qué se dan estas situaciones. Yo acá llegaría y hablamos de un debate, una charla, preguntas, dudas, opiniones. Bueno, como dijo Juan, está el momento que podemos intervenir en nuestro pensamos ¿quieren pueden, ¿quieren se les pasa el micrófono o hablan? Comparto una caracterización. Buenas, ¿cómo andan? Quería compartirles una caracterización y el análisis que hacemos desde el MST en relación a este gobierno. Lo que nosotros creemos es que la función de este gobierno es venir a normalizar el país en términos de capitalismo. A ver, ¿cómo explico esto, no? El gobierno inició su periodo hablando de unas inversiones que, bueno, se les fue el bote y no llegaron en el segundo semestre. Y estas inversiones no son más que capitales extranjeros que vienen a instalarse en nuestro país con la tarea de llevarse la mayor ganancia a costa de destruir nuestra tierra, porque, por ejemplo, el fracking, la mega minería, hace mierda nuestros recursos naturales, aprovecharse de nuestros recursos y también de nuestro sudor, porque el gobierno además tiene planificada para después de las elecciones una reforma laboral que prácticamente quieren explotarnos, quieren volver 50 años atrás, que laburemos 10 horas, que nos puedan contratar por un día y muchas medidas muy similares a la reforma laboral que sucedió en Brasil, que es brutal para las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, estos capitales no van a venir acá si nosotros
despiden a 40 trabajadores y al otro día estamos todos unidos en la lucha porque sean reincorporados. Y aquí es donde entra lo de normalizar el país en términos capitalistas. ¿A qué me quiero referir? Macri debe asegurarse de que el aparato represor esté al día para reprimir y que la gente, antes de salir a pelear por los derechos de los trabajadores, tenga miedo y se lo pregunte 2 veces. Porque los capitales extranjeros no nos quieren a nosotros reclamando nuestros derechos. Por eso Macri, ofensivamente, en este plan de normalizar el país, ataca ideológicamente en los medios, ataca represivamente, intentando corregirnos, y también prepara la famosa reforma laboral. Nada más, si alguien quiere compartir alguna otra opinión.